Les agradezco que hayan venido al curso de posgrado y realmente superando las expectativas porque, como siempre, esperábamos 20 o 30 personas y tenemos una matrícula muy importante. Entonces, para nosotros es un desafío enorme. Digo esto porque no me gusta arrancar pidiendo disculpas. Ahora sí, disculpas por el cambio de aula. Siempre nos pasa lo mismo, en verdad. Siempre nos pasa lo mismo. Todos los años somos el curso más importante de posgrado de la facultad. El curso más significativo en términos de alumnos. Y, por lo tanto, tenemos siempre un aula privilegiada como es el Salón Rojo o el Salón Verde. Bueno, rápidamente y antes de la clase estrictamente que me toca dar a mí, quería de nuevo agradecer mucho la presencia, la apuesta que ustedes hacen. Veo mucha gente joven. Después vamos a hablar un poco cómo se compone, nos interesa saber cómo se compone la capa de profesionales que vienen al curso para entendernos, para ver lo que ustedes están buscando. Pero primero quiero presentarles al equipo. Nos acompaña el amigo y el coordinador del curso de posgrado, Ignacio Hagelström, con quien ya hace varias ediciones estamos organizando este curso. Ignacio hoy ocupa una función importante en la Unidad de Información Financiera, es el secretario ejecutivo de la Unidad de Información Financiera, por tanto tiene responsabilidades institucionales en la materia, lo que lo hace más responsable todavía de todas las cosas que diga o haga en este posgrado. Entonces ahí tiene complicaciones en ese sentido. Sebastián Martinenko, también de la Unidad de Información Financiera, exalumno del curso de posgrado, también con funciones en la Secretaría Ejecutiva, y Belén Ahumada, que también nos está acompañando hoy, forma parte del equipo desde el año pasado y representa a la Fundación FININ, que es una colaboradora y organizadora del curso de posgrado, dándole soporte a la Universidad de Buenos Aires en la organización de este curso especializado. En mi caso particular, bueno, yo soy Juan Félix Martó, mucho gusto. Posiblemente alguno sepa en algún título de a qué nos dedicamos. Básicamente nos ocupamos de esta temática hace algunos años. Vengo de un trabajo bastante intenso, interesante en el sector, interesante para mí, ¿no? En el sector privado, soy abogado, tengo un estudio especializado en esta materia, que acabo de dejar de lado en función de una convocatoria que hace el gobierno para ocupar lo que se llama la Coordinación Nacional para el Combate contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Un organismo, es un título que debería dar miedo, todavía no le damos miedo a nadie. En algún momento tal vez conmovemos alguna percepción y efectivamente el título condice con la realidad. Pero recién se lanza, es un organismo que depende del Ministro de Justicia y bueno, vamos a trabajar también mostrando cuál es la perspectiva de la Coordinación Nacional cuando corresponda. Hoy vamos a decir algo en la primera clase. Lo más importante para nosotros en esta casa es, yo soy profesor titular de la Universidad de Buenos Aires por concurso público, profesor de Criminología en la Facultad de Psicología y dirijo este posgrado hace 5 ediciones. Esto significa para nosotros una enorme responsabilidad, un orgullo, porque ya, Nacho, creo que han pasado por las aulas de la facultad en este tema más de 50 personas. 50 personas. Más de 250 profesionales en este tema. Es importante remarcar esto porque el punto de partida nuestro no es que percibimos que nosotros estamos de este lado de la mesa siendo los profesores y ustedes son alumnos. Esto es un curso de posgrado, un curso de actualización. Estamos hablando con profesionales
muchos de los cuales tienen un grado de trabajo y especialización en la materia que nos enseña o nos reporta a nosotros temas que a nosotros se nos escapa, o a muchos de los profesores que vienen a dar clases en este curso de posgrado. Por lo tanto, lo que está en el espíritu de esta actividad no es una clase estrictamente magistral, donde hay un profesor habla de comienzo a fin, sino que técnicamente lo que pide la universidad es un curso de actualización temática para ofrecer, bueno, los nuevos contenidos en una materia extremadamente dinámica, donde efectivamente ustedes son parte importante de esa actualización. Así que las clases tienen que ser clases donde se puede interrumpir, donde se apagan todos los celulares para que podamos escucharnos, donde eventualmente estemos aprovechando el momento en que estamos acá y valga la pena. Nos consta, muchos de ustedes hacen un gran esfuerzo para venir, para estacionar, para llegar en hora. Bueno, sabemos que todo el mundo está trabajando, algunos dentro del sistema contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, otros tratando de entender qué es esta temática. Así que, bueno, tratemos de sacarle el jugo. El curso, también les anticipo, es un curso que es dinámico en cuanto a las personas que participan, los profesores. Todas las clases tenemos un profesor distinto. Alguna vez repetimos uno que otro profesor en función de que la temática no pudo agotarse en una clase. Pero van a ver, en ese sentido, mucha disparidad y diversidad en la manera de dar clases, en los temas que tocamos. Tienen una hilaridad, tienen un principio y un fin, pero les pido un poco de paciencia. A lo largo del curso ustedes van a ver que hay un sistema. Ustedes dirán al principio, pero ¿cómo viene la mano en relación a estas clases? Donde no hay un solo profesor, donde eventualmente los profesores tienen métodos distintos de enseñanza. Bueno, al final del curso podemos ver efectivamente dónde está el sistema de lo que intentamos dar. Esto es positivo desde un aspecto y negativo desde otro, como la vida en general. Positivo en el sentido de que ustedes van a encontrarse con profesores que están en el tema. Hay algunos profesores que no están directamente vinculados a la temática del lavado de activos o la financiación del terrorismo, pero que contribuyen con la experiencia que tienen a darle la base necesaria para que ustedes comprendan bueno, todo lo que se pone en juego. Pero en la estructura, en la columna vertebral, todos son actores del sistema. Vamos a ver después qué es un sistema, pero para decirlo sintéticamente, digamos, o forman parte de organismos de regulación, o forman parte del sistema privado regulado, de sujetos obligados, o bien forman parte de las unidades de detección o inteligencia financiera como es la UIF, o de otros organismos que hacen la misma tarea en otros organismos, o bien jueces, fiscales, que terminan con la parte final. Y en nuestro caso, digamos, que era un elemento del sistema que nosotros entendíamos que faltaba, sobre todo en el sistema argentino, que es un componente internacional que ya está en el estándar en esta materia, que es la coordinación estratégica. Digamos, ni la prevención, ni la detección, ni la represión pueden funcionar sistémicamente si no hay un mecanismo de coordinación interinstitucional donde diga, bueno, este combate, bajo qué presupuesto debe darse, con qué herramientas, cuáles son los objetivos. Entonces, la función que acabo de tomar en el gobierno tiene que ver con reorganizar el componente de la coordinación estratégica para mirar estos sistemas. Vamos a hablar un poquito de esto después. Entonces, todos los que vienen acá forman parte de este núcleo estructural de un tema que, por otra parte, ustedes saben, ha ganado protagonismo, ha ganado relevancia, no solo en los medios, sino en la vida práctica concreta, donde hay personas que tratan de entender de qué se trata, no solo el lavado de activos,
sino también el hermano, digamos, el otro canal hermano, que es la financiación del terrorismo. Digamos, la pregunta es, ¿quién tiene ya noción de esta organización que produce la Ley 25.246 y sus modificatorias, que se refieren a el sistema antilavado? ¿Quién tiene contacto? ¿Quién sabe? ¿Quién conoce los vaivenes, lo que organiza la ley antilavado? Tenemos una ley antilavado, les aclaro que sería la primera lección que deberíamos tener claro en el día de hoy. Tenemos una ley antilavado que se llama 25.246 y modificatorias. La ley 25.246 es del año 2000, ha tenido modificaciones. Ahí tienen un campo de referencias importante, que ustedes van a ver ya enseguida cómo eso se va a multiplicar en el núcleo de normas troncales y de referenciales de la materia, porque, en primer lugar, los estándares internacionales y la ley 25.246 se refieren a normas que eventualmente uno podría considerar así groseramente más importantes todavía, que son las convenciones internacionales producidas por la Asamblea General de Naciones Unidas o normas que provienen del Consejo de Seguridad. Esencialmente, la Convención sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes del año 1988, la Convención para la Supresión de la Financiación del Terrorismo del año 1999, y la Convención sobre la Convención sobre Criminalidad Organizada Transnacional del año 2000, y por último, una convención que se acaba de agregar fuertemente a los estándares, es la Convención contra la Corrupción del año 2004. Ustedes están viendo, ya la ley nos remite o nos reenvía a un estándar internacional, después vamos a ver de qué se trata, y el estándar internacional se vincula de manera absolutamente significativa a estas convenciones de Naciones Unidas, a las que habría que agregarle normas emitidas por el Consejo de Seguridad, que, como ustedes saben, es el consejo que establece resoluciones que son vinculantes para todos los miembros de la comunidad organizada de las Naciones Unidas. Esas normas han estado vinculadas de manera esencial a la problemática de la financiación del terrorismo. ¿Alguna pregunta más? Y arrancamos con este tema. Una pregunta. Sí, por favor. Claro y que no me quede la duda. El enfoque, como vos decís y como estamos presentando, es bastante variado, facético, pero no va a estar muy enfocado, aunque vos originalmente sos penalista, en lo penal. No. Siendo franco, es una facultad de Derecho, nuestra casa de origen ya nos da un marco que nos resulta difícil salir. Hay una parte significativa de explicación de lo penal, del aspecto, digamos, de lo que llamamos el subsistema represivo, que aparte arrancamos prácticamente con esa temática, porque pensamos, bueno, y acá puede haber ya opiniones diversas al respecto, que el fin último del sistema antilavado es eventualmente doble. Por un lado, que se sancionen a los responsables de las prácticas de lavado, de financiación de terrorismo, con las penas que corresponden a la intensidad del delito y a la responsabilidad del individuo, y además que se decomisen los bienes ilícitos. No se podría pensar en el sostenimiento de un sistema para que no entre en crisis si finalmente todo lo que hace en el campo preventivo y todo lo que hace en el campo de la inteligencia financiera no tiene una repercusión final en una sanción tanto en el campo de la persona como en el campo de los bienes. Entonces, obviamente nosotros tenemos una insistencia ahí, los fiscales, los jueces que viene Ariel Lijo, viene Claudio Bonadío, viene Sergio Torres, por decirte 3 jueces de instrucción del Fuero Federal. Entonces vos, mira, me interesa más la finanza. Yo lo que te digo es
aún escuchando al juez, bueno, vos vas a ver que hay un approach o que falta o que hay que darles a los jueces o que está presente, que es el approach financiero, el entendimiento de cómo funciona el sistema, digamos, de circulación de flujos de capitales. Es un concepto clave para la discusión en esta temática. Esencialmente es importante porque se ha convertido en el nuevo parámetro de evaluación del GAFI. Bueno, ya tenemos un ruido acá. ¿Qué es el GAFI? ¿Ustedes saben qué es el GAFI? ¿Quién sabe qué es el GAFI? Grupo de Acción Financiera. Grupo de Acción Financiera, que es el organismo internacional rector en esta materia. También ya entramos en las particularidades de la temática, porque uno va a hacer un curso de posgrado en divorcio y sí, mira las normas internacionales, pero no encuentra un organismo que regule los divorcios en el mundo, ¿no? Bueno, en esta materia existe un ente, una organización, un mecanismo transgubernamental que se llama GAFI, o Financial Action Task Force en inglés, que emite directivas internacionales que impactan ya en más de 180 países. O sea, países que son marginales de la órbita, digamos, del poder global, incorporan estándares del GAFI. Entonces, una particularidad de la materia. Hablamos de lavado de dinero, estamos siempre hablando, pensando o teniendo como referencia qué nos dice el GAFI. Y el GAFI dice, en estos últimos años, hemos trabajado desde el año 1989, en la construcción de un sistema global para la lucha contra los ilícitos financieros. ¿Y qué ha pasado? Bueno, hemos tenido algunos logros. Los logros son que hemos creado un circuito global, que como acabo de decir está referenciado para casi 180 países. Todos los países de alguna manera han introducido el lenguaje de GAFI, se han creado instituciones concernientes a los mandatos de GAFI, hemos empezado a tener legislaciones bastante homólogas, o sea, una legislación en Argentina, que es la 2543, se parece en parte o en todo a una legislación como la brasilera, a la peruana, a la belga, bueno, o no, o en qué parte sí, bueno, hay una homologación que ha logrado los estándares GAFI, ¿de acuerdo? Ahora, el gran problema que plantea el GAFI para esta etapa del siglo XXI es los resultados no parecen ser demasiado contundentes. Las organizaciones criminales que hemos detectado y que hemos mapeado, dice el GAFI, están cada día más fuertes, más ricas, con mayor influencia en el poder económico, con mayor influencia en las decisiones de la política, en las repúblicas, y, si esto no fuera poco, tienen más capacidad de violencia. ¿Por qué? Bueno, porque han conseguido una estructuración patrimonial muy significativa. Entonces, eje central del trabajo de GAFI y por tanto necesariamente de todos los países adheridos a GAFI es ver cómo podemos revertir la problemática en materia de este combate. Entonces, volviendo para atrás un minutito, digamos, yo voy a hablar de la criminalización del lavado de activos, resumiendo el proceso mediante el cual logramos que un hecho punible de lavado de activos sea sancionado y lograr los dos resultados anexos esenciales, que los responsables reciban una sanción, generalmente la prisión, o bien que puedan ser decomisados los bienes obtenidos de manera ilícita. Pero en verdad lo que diga de la en verdad el PowerPoint es un modelo de trabajo, tiene que ser entendido en este sentido, como una metodología, porque el problema de la criminalización del lavado de activos solo dice en relación a cómo se consigue castigar a los lavadores, cómo se consigue sacarle los bienes,
pero en verdad todo lo que digamos acá es replicable en términos de efectividad a todos los temas que conciernen al sistema del lavado de activos. O sea, el problema de la efectividad es un problema que está referenciado a la criminalización de la financiación del terrorismo, por lo tanto el congelamiento de activos también, así como hablamos del decomiso de los bienes ilícitos, pero la efectividad es requerida también para los sujetos obligados, en el sentido de decir, bueno, pero ¿qué clase de operaciones sospechosas estamos reportando a la UIF? ¿De qué manera somos efectivos en la detección de clientes de alto riesgo? La UIF también tiene que responder al criterio de efectividad en el sentido de decir, ¿para qué hacemos estas evaluaciones, estos análisis de inteligencia financiera? ¿Qué logramos? ¿Qué estándares tenemos a la hora de comunicarle a la justicia que esta es una operación que tiene toda la apariencia de ser un delito? Y por último, claro, la problemática de la efectividad, dice, alcanza a todo el proceso de investigación criminal, no solo al aspecto estrictamente de la sanción final. Y si esto no fuera poco, el criterio de efectividad dice también respecto a un componente muy importante del sistema que tiene que ver con la cooperación internacional. Hacemos todo esto, pero obviamente en el punto de partida del problema sabemos que el delito es un delito transnacional, ocurre, tiene consecuencias en distintas fronteras, y entonces si los países hacen todo bien, pero no cooperan entre sí, no cooperan porque no tienen el mismo lenguaje jurídico, no cooperan porque se tienen desconfianza, no cooperan por cuestiones de otra naturaleza, digamos, bueno, ¿cuál es el resultado? Bueno, el problema de la efectividad también dice en relación al problema de la cooperación internacional. Entonces, todo lo que digamos acá de la criminalización en verdad es un modelo para pensar cada uno de los estándares en donde Gafi está diciendo vamos a evaluar no solo si los países tienen normas, instituciones en relación a estos temas, sino si son efectivos. Bueno, esencialmente nosotros distinguimos tres niveles de la criminalización. La criminalización primaria es cuando la política criminal decide que un hecho se convierte en un hecho punible. ¿Por qué? Porque lo describe en una ley penal como un crimen. El que, digamos, administrare activos cuyo origen es un delito, digamos, es una descripción legal que ha hecho que el lavado de activos tenga una autonomía dentro de la gama del catálogo delictivo no hace mucho tiempo, digamos. Hasta no hace mucho tiempo el delito de lavado de activos se explicaba eventualmente por otra figura legal muy conocida, muy tradicional en los delitos de esta etapa de codificación del sistema penal, que era el encubrimiento. Bueno, aquel que encubre el bien de un criminal que hizo tal cosa y obtuvo un bien, bueno, ese tipo eventualmente estaba haciendo una actividad parecida a la que hoy describimos como lavado de activos. Pero nuevamente, la descripción legal, fruto de la evolución del tema, ha mostrado que, bueno, el lavado de activos es mucho más que un encubrimiento. Suceden cosas más complejas que el hecho de encubrir. Sobre todo, ustedes imaginarán que es la etapa de introducir el bien previamente encubrido, digamos, en un circuito legal bajo la apariencia de que es un bien lícito. Entonces, hay una complejidad, descripción legal, esto lleva a una descripción legal más precisa por parte del legislador. Criminalización secundaria es cuando la maquinaria punitiva, la maquinaria de investigación del sistema penal se pone en movimiento. O sea, tenemos la hipótesis en que ha ocurrido un hecho punible y vamos a tratar de saber de qué manera podemos llegar a la verdad de lo ocurrido. Abrimos un proceso penal, tomamos declaraciones indagatorias, llamamos a testigos, etc.
En la criminalización terciaria, cierro y te paso la palabra, llegamos a la sanción del hecho punible. Este es el programa de criminalización que, claro, como dijimos de antemano, se ha revelado muy difícil, por lo menos en algunos países de los 180 que forman parte de la comunidad global, tienen mucha dificultad para cumplir con este proceso. Entonces, rápidamente, Belén, si pasás, ahí están los estándares, los nombres están en inglés. Ese International Standards son del año 2012, es, digamos, como dijo Nacho, la Biblia, es lo que tenemos que tener, está en español, se lo vamos a pasar en español, está reproducido por los organismos regionales que se han ido creando, van adoptando los estándares a los idiomas de la región. Acá tenemos un organismo regional que se llama GAFILAT, GAFI de América Latina, ¿no? Y una pregunta, ¿ustedes saben si la Argentina forma parte del GAFI o escucha nada más lo que el GAFI les manda? ¿Alguien sabe de los que están acá? ¿Forma parte? ¿Forma parte en qué carácter? ¿Es veedor, miembro? Miembro, es miembro pleno del GAFI. Y es importante porque todo lo que digamos acá nos revela que el país tiene una importancia en este campo. O sea, de América Latina, Argentina está acompañada, ingresó en el año... ¿Quién? Perú está en el GAFILAT, pero no en el GAFI. Es un buen ejemplo de lo que implica una membresía en el patio regional, digamos, y una membresía en la cancha más global, en el organismo madre. Brasil, México y Argentina, las tres economías más importantes de la región, y a los que se les asigna alguna importancia estratégica en varios otros planos, sobre todo el de la seguridad. Pero además son estos tres países miembros de GAFILAT, o sea, actúan en estos dos campos. Perú, Colombia, Venezuela, los queridos amigos de Cuba, que han venido ahora a integrarse a la comunidad del capitalismo del siglo XXI, dicen, también forman parte de GAFILAT. Entonces, perdón, después está la llamada metodología de evaluación. Y entonces la particularidad que tiene es que esta metodología era una metodología de evaluación del cumplimiento técnico y se le ha agregado, además, al título, de la efectividad de los sistemas. Año 2013. O sea, el GAFI, para dar fuerza a lo que les estoy diciendo previamente, en estos últimos años ha cambiado tanto los estándares, o sea, el núcleo duro, digamos, de reglamentación global en esta materia, como la metodología de evaluación de los países. Porque el GAFI ha dicho, no basta solamente emitir una directiva para un país, sino que es necesario, obviamente, crear un proceso de evaluación para saber en qué medida, con qué grado se cumplen los estándares. ¿Se cumplen los estándares? ¿Qué quiere decir? Bueno, se cumplen técnicamente los estándares, o sea, tenemos una ley antilavado, hemos creado una UIF, los bancos hacen inteligencia financiera sobre clientes, sobre operaciones sospechosas, las operaciones sospechosas de lavado de dinero se reportan a los bancos, y después dijo, bueno, ninguna de estas preguntas en una evaluación son suficientes y ahora tenemos que ver cuáles son los resultados de este proceso del sistema. Entonces, por eso, insisto, aparece claramente el problema de la efectividad. Pero acá lo importante es, ¿la efectividad qué significa? ¿Qué está diciendo? Bueno, la efectividad habla de una gradualidad, en el sentido de que es susceptible no de un resultado absoluto, sino de un proceso donde uno puede ver pasos dados. Y esos pasos dados siempre están referidos a un objetivo previamente fijado. Jamás se podría hablar de efectividad si en un sistema dado no se han determinado previamente objetivos. Y la determinación de objetivo en cualquier proceso racional
generalmente implica una identificación, una determinación de los medios a los cuales se debería arribar al objetivo. Digamos. Esto es un proceso la efectividad está asociado a un programa de cierta racionalidad. Es decir, se puede hablar de esta racionalidad en este sentido. Hay una relación de medios afines. Establezco objetivos, fijo medios para alcanzar los objetivos. Obviamente, si elijo los fines equivocadamente, claro, la evaluación de efectividad podrá darse, pero hay un problema sobre la legitimidad de los objetivos. Si hay una buena elección de los fines, pero los medios son equívocos, bueno, ahí sí efectivamente la evaluación de efectividad va a dar muy mal. ¿De acuerdo? Bueno, la evaluación de efectividad. Acá lo que dice el Gafi es, y sobre todo ya esto marca una posición conceptual respecto a los sistemas antilavado, es que dice, la pregunta central que debe hacerse cualquier país o cualquier sistema nacional antilavado contra financiación del terrorismo es en qué medida el objetivo, en qué medida se cumple el sistema antilavado, en qué medida se cumple el sistema antilavado en la protección de la integridad del sistema financiero. ¿En relación a qué? En relación al riesgo que representan las prácticas criminales de los delitos financieros de los que estamos hablando. Pero el Gafi cree que hay un sistema antilavado que está adherido o debe tener como referencia en la idea de que protege la integridad del sistema financiero. ¿Qué es la integridad del sistema financiero? Bueno, que haya una economía, un conjunto de relaciones de orden financiero estructuradas con activos que no están contaminados por su vínculo con el crimen. Entonces, se fuerza la distinción clara, polémica, entre activos lícitos y activos de origen delictivo. Entonces, la integridad se refiere a, digamos, la indemnidad de un sistema financiero en relación a los flujos de activos vinculados con la actividad delictiva. Entonces, en la lógica de Gafi, todo sistema antilavado debe propender a el cuidado de esta integridad supuesta. ¿De acuerdo?